Bienvenidos a Sorbos de Suspenso Podcast. Cuando hablamos de los efectos colaterales de la guerra, usualmente pensamos lo mismo. Se nos viene a la cabeza la muerte de soldados e inocentes, la escasez de ciertos recursos y los traumas que quedan en aquellos que vivieron el suceso de primera mano. Pero realmente, ¿hasta dónde llegan esos traumas? Las verdaderas secuelas psicológicas de haber vivido un evento de ese calibre no puede ser medido. Y no es hasta muy tarde que vemos en algunas personas lo dañada que puede quedar una psique a consecuencia de un conflicto armado. Como por ejemplo, un pequeño niño que, víctima de la hambruna extrema y la violencia desmedida, de adulto se convirtió en uno de los mayores monstruos que esta tierra ha tenido la desgracia de albergar. Escuchas, vayan a llenar su taza con café y den junto a nosotros unos sorbos de suspenso mientras hablamos de Andrei Chikatilo. Queridos escuchas, y bienvenidos a este nuevo episodio en Sorbos de Suspenso Podcast. Después de otras largas vacaciones aparentemente. No, ya habíamos publicado un episodio este año, sí, ¿verdad? El de la secta sí salió ya en enero. Pero pasan cosas, amigos, pasan Pandemia, cosas. Sí. Y esas cosas. De hecho, sí, para los que nos sigan en las entrevistas, yo no estuve presente porque pues me dio la COVID. La covisión. Estuve inactiva como 2 semanas porque se siente muy culero, mixes. Se siente feo. No se los deseo a ustedes, por eso estoy usando cubrebocas, por eso estoy separada. Bueno, no, siempre estamos separados. Más o menos. Así que pues esperamos ya regularizarnos una vez más. Sí, ojalá que sí. Y bueno, recuerden pues que tenemos entrevistas. De hecho, estamos como por finalizar, digamos, este primer bloque de entrevistas. La primera temporada. Ajá. Yo creo que igual sí vamos a descansar algunos días antes de continuar con las entrevistas. Y vayan y dense una vuelta. La verdad es que han estado muy interesantes. Y salen ahí para que conozcan algunos libros de escritores mexicanos, muchos tapatíos, la mayoría. Y pues para que conozcan historias de terror que sucedan en nuestra ciudad. Sería muy padre. Bueno, en el episodio de hoy tenemos un clásico del True Crime. El buen Chikatilo, que es uno de los más famosos, más dañados y más peligrosos asesinos que han existido. Me atrevo a decir que pues en la tierra en general. Sí. La verdad es que es un caso muy largo, muy interesante y muy impactante, así que hay algunos comentarios que se van a ser un poquito explícitos. Se los decimos como siempre para que si tienen menores de edad o personas muy sensibles escuchando esto, pues mejor pues se lo salten, porque sí vamos a ser un poquito gráficos en algunas de las situaciones. Y pues entonces va a estar marcado también este episodio como explícito directamente también en las plataformas. Y pues creo que nada, ¿no? Creo que ya empezamos. Uh-huh. ¿Empiezo yo? Sí, empiezas tú. Va. Andrei Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en Yabluk, Sumy Oblast, URSS. O sea, la URSS, la Unión Soviética. Pues para allá, ¿no? Para las Rusias. Para las Rusias. Ahora Ucrania rural. Sus padres eran trabajadores agrícolas en la colectivización masiva y forzada de la agricultura de Stalin, que comenzó 7 años antes, en 1929, que provocó grandes hambrunas, especialmente en Ucrania, que era conocida por su producción de cereales. Aparentemente este evento, conocido como Holodomor, es conocido como el Holocausto ucraniano, porque fue una época de hambruna tan culera que se estima que murieron aproximadamente 4 millones de personas de hambre. Me imagino, no sé si tiene que ver, supongo que por el hielo, o sea, por lo frío que está allá. ¿O? No, lo que pasa es que Stalin, o sea, era una especie de comunismo, pero haz de cuenta que el comunismo chido estaba en Rusia. Todos los países que eran estados satélites, eso lo aprendí ayer, los estados satélites que también conformaban la URSS,
todo lo que producían se les quitaba para alimentar a los rusos. Entonces era como de que, todas tus cosechas van para nosotros. O sea, ni siquiera les dejaban un porcentaje. Todo era para ellos. Entonces, imagínate el hecho de que era una población 100% agrícola y el 100% de lo que producían se iba directamente a alimentar al pueblo, a los soldados y a las personas de la URSS, que sí era importante. O sea, la URSS que abarcaba a Rusia principalmente. Y como porque formaban parte de eso, ¿no? Suena como que hubiera algo chido. No me sé bien esa historia, luego la investigo bien, pero creo que pues como que al inicio era la tierra prometida, ¿no? De que vamos a estar unidos, es un comunismo, pues es que el comunismo en teoría está chido porque no hay desigualdad, no hay hambre y todo eso. Pero obviamente en tiempos de guerra y obviamente con lo que fue Stalin, que ya formó mucho lo que es la idea del comunismo marxista, ya se convirtió en un infierno para ellos. Los rusos, según yo, vivían relativamente bien, no sé qué tan bien o qué tan mal, pero a los que sí les fue como en feria fue a los estados aledaños. A los chiquitos. No, y Ucrania no es chiquito, pero era un estado aledaño a Rusia, no era Rusia como tal. Entonces sí, esto estuvo mucho más cabrón de lo que parece. Esta política significó literalmente que los agricultores itinerantes se vieron obligados a punta de pistola a entregar toda la producción de sus cultivos y generalmente maquinaria como tractores al Estado, haciendo que todo fuera 100% manual. Las condiciones eran terribles durante ese tiempo, pero según la mayoría, la familia Chikatilo hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Una pequeña casa de una habitación y un poco de tierra detrás para labrar. Las muertes durante este periodo se estimaron más tarde en 3 millones de personas en Ucrania solo para 1933. O sea, ¿cuántos años habían pasado? O sea, solo pues, ¿qué eran? No, o sea, se refiere a que en 1933 se registraron 3 millones de muertes. O sea, ¿en ese año? Sí. No manches. Muerte de hambruna. Chale, qué feo. Los Chikatilo no estaban en peor situación que sus vecinos en ese momento. Andrei mismo afirmó no haber tenido pan hasta los 12 años debido a la hambruna. Muchas personas tenían tanta hambre que se vieron obligadas a comer hojas, pasto y, a veces, personas. Esto se convirtió en un problema lo suficientemente grande como para que el partido en Moscú se viera obligado a hacer propaganda con mensajes cuestionables que excusaban los actos extremistas. El artículo de donde yo saqué esto venía una imagen de uno de los carteles que decía de que no es un caníbal aquel que come a otro humano, un caníbal aquel es el que le niega su ayuda al Estado, algo así. Es como de, o sea, está bien que tengas hambre porque nos estás ayudando y eso está chido. O sea, trataban como de excusar estas cosas. Pero no mamen, o sea, la gente tenía, imagínense comer pasto para tener algo en el estómago. Inclusive, o sea, comer personas, estaba bien. O sea, sí era una situación... pues... holocausto, al fin y al cabo, es como le suelen llamar. A lo largo de su infancia, la madre Ana de Andrei le dijo repetidamente que antes de su nacimiento, un hermano mayor llamado Stefan, a la edad de 4 años, había sido secuestrado y canibalizado por vecinos hambrientos. Aunque nunca se ha establecido si este incidente realmente ocurrió, o si incluso existió un Stefan Chikatilo, pudo haber sido que esta historia fuera una herramienta de su madre para mantenerlo tranquilo y obediente. Tranquilo. No, es como una historia que da mucha tranquilidad. Bueno, es como de que no te salgas de la casa porque te van a comer. Pues yo sí me quedaba en la casa. Sin embargo, la verdad jamás se ha sabido. No obstante, Chikatilo recordó su infancia arruinada por la pobreza, el ridículo, el hambre y la guerra. Pues claro, o sea, imagínate que tú a los tiernos 4 años te digan, sí, es que tienes un hermano y se lo comieron. Se lo comieron. Y obviamente, o sea, vivir en una situación... Yo creo que si tú ahorita le dices eso a un niño, el niño se va a reír o el niño no te va a creer. Pero estamos hablando de una época en donde de verdad la gente comía hasta tierra, rocas, o sea, lo que fuera, con tal de tener algo en el estómago. Entonces, más que una historia descabellada, sí suena una pesadilla, sí suena algo terrorífico que sí te lo creerías. Sí, y ya como estaban viviendo, pues suena, o sea, también suena algo que perfectamente podría pasar, ¿no? Sí. El 22 de junio de 1941,
la Alemania nazi invadió la Unión Soviética. El ejército soviético llamó al padre de Andrei, Roman, para servir en el frente. Los alemanes lo capturaron con bastante rapidez y terminó pasando el resto de la guerra como prisionero de guerra en un campo de prisioneros. Andrei le diría más tarde a un psiquiatra que uno de sus primeros recuerdos fue de los bombardeos del Luftwaffe sobre su pueblo. Mientras tanto, Alemania estaba ocupando Ucrania. Durante este tiempo, el joven Andrei probablemente habría visto de cerca tiroteos, ahorcamientos, bombardeos y todo tipo de horrores de guerra. El joven Andrei también dormía en la misma cama que su madre durante ese tiempo y mojaba la cama casi todas las noches. Recordemos que había una habitación, era una casita muy pequeñita. Y de hecho su madre lo golpeaba regularmente por, mojar la cama. Esto infundió un profundo sentido de odio hacia sí mismo que se filtraría en su psicología durante toda su miserable vida. En 1943 nace la media hermana de Andrei, Tatiana. Se especula que Tatiana fue producto de la violación de la madre de Andrei por parte de un soldado alemán. Andrei probablemente habría sido testigo de esto debido al pequeño tamaño de la casa familiar. Ver la violación de su madre solo habría creado más confusión edípica en su subconsciente, porque todavía lo golpeaba regularmente y dormía en su cama todas las noches. Ok, desde aquí ya podemos ver. Si no conocen la historia de Chikatilo, la verdad es que sí era un monstruo, sí hizo cosas inimaginables, pero también vean la infancia que tuvo. O sea, uno entiende por qué estaba dañado. Uno dice, claro que se te va a soltar una tuerca. O sea, vivir a punta de golpes, con hambre todos los días. Ver la violación a su propia madre, de cómo su hermana nació de eso. Me imagino que debe ser algo que ninguno de nosotros nos puede imaginar qué tipo de herida te va a dejar en el cerebro. Sí, no, y aparte, o sea, además de que ya de por sí estas cosas por sí solas, o sea, son como horribles. O sea, la guerra en sí misma es culerísima. Ahora más en este tipo de épocas, por ejemplo, o sea, yo sé que los alemanes también vivieron sus cosas, pero no tenían tanta hambre, o no tenían este tipo de hacinamiento, donde eran casitas. Híjole, nos quejamos de Infonavit, pero imagínense una casita el doble de pequeña en una comunidad rural que no tiene nada, y que lo poco que tenían se los quitaban. Para 1944, Andrei comenzó la escuela. Hubo problemas desde el principio, ya que era severamente miope, pero nunca se lo dijo a sus maestros por temor a que se burlaran de él por usar anteojos. Esto afectaría su desempeño académico por un tiempo hasta que descubrió una forma de evitarlo sin anteojos, y no obtendría su primer par hasta los 30 años. Andrei, el estudiante, finalmente sería llamado tímido, reservado y retraído por compañeros y maestros. Su padre fue liberado del campo de prisioneros en 1949. Contrajo un desagradable caso de tuberculosis mientras estaba encerrado. Cuando Román regresó a casa, no fue visto como un héroe. Incluso, durante la guerra, fue visto como un cobarde por el partido y el gobierno de Stalin. La Orden 270, dada por Stalin durante la invasión de 1941, prohibía que cualquier comandante o soldado se rindiera y les ordenaba luchar hasta el final. O sea, básicamente, si no morías en la guerra y volvías, ya eras escoria, porque no moriste por tu patria. A pesar de toda la vergüenza que el partido depositó sobre su padre, Andrei comenzó a ser muy activo en la liga juvenil de esa época. Seguiría siendo un miembro con buena reputación hasta que sus crímenes salieran a la luz casi 40 años después. Andrei se estaba convirtiendo en un buen estudiante, demostrándose como un excelente lector con una memoria superior. Aunque la pregunta de cómo leía exactamente sin anteojos es interesante y no tiene respuesta. Durante este tiempo, su mundo de fantasía también creció a medida que leía mucho. Fue constantemente acosado por su apariencia desgarbada y ropa hecha en casa, además de las otras cosas mencionadas. Encontró consuelo en sus fantasías refugiándose más profundamente en sus libros y en impulsos sexuales vagos pero anormales que era capaz, hasta ahora, de reprimir. El adolescente Andrei era crónicamente tímido. Incluso, simplemente sentarse al lado de una chica haría que se sonrojara notablemente.
Este rasgo provocó aún más burlas por parte de sus compañeros. Aún así, se graduó con excelentes calificaciones en 1954. Este mismo año abrió la puerta de la casa de una habitación de la familia para ver a la amiga de su hermana, Tania Bala, de 13 años. Sus ojos acosadores recorrieron su cuerpo y la empujó al suelo. Solo se acostó encima de ella y nada más. Más tarde diría a los psiquiatras: entonces supe que me excitaba ver sufrir a la gente, ya que durante ese episodio Chikatilo tuvo una eyaculación involuntaria. Andrei había cometido su primer acto sádico. En particular, para la mente de un psicópata, que sin duda era Chikatilo, sintió vergüenza después de cometer el acto y prometió permanecer puro hasta el matrimonio. Los próximos años se concentraría en sus estudios. También llegaría a despreciar el sexo durante este periodo, una característica relevante con otros asesinos de la lujuria impulsados por la impotencia. El sueño de Andrei durante este periodo era estudiar en la Universidad de Moscú, lo que finalmente se traduciría en una vida más allá de la escuela. Los lugares en esa universidad eran muy codiciados y escasos en la Unión Soviética. Hizo el viaje allí para tomar los exámenes de ingreso, durmiendo en una estación de tren durante el proceso y trabajando muy duro. Aún así, no lo dejaron entrar debido a sus calificaciones. Sin embargo, Andrei sabía la verdadera razón. Él sentía que era un hombre brillante, el más inteligente que él conocía, pero su padre era quien lo estaba reteniendo. El odio de Chikatilo por su padre solo creció. Chikatilo puso sus miras más bajas después de esta terrible experiencia. Tomó un curso de ingeniería de comunicaciones en un colegio técnico local. Esto le dio enormes perspectivas laborales en el entorno soviético de la posguerra, ya que la formación en ingeniería estaba muy solicitada. Si ustedes tampoco ven la correlación entre que no entrara a la universidad y que odiara a su padre, yo tampoco, pero Chikatilo le vio lógica. Él de verdad tenía, no sé si era un ego falso, de decir, no, es que yo soy brillante, obviamente me tenían que aceptar, si no me aceptaron es por culpa de mi padre. Supongo que a lo mejor por el hecho de que había regresado de la guerra y todo eso, ¿no? Digo, me suena que Rusia sí podría ser de ese tipo de lugares, al menos en esa época. Sí, o sea, no me suena escribido, pero es que era demasiada gente, o sea, la URSS era gigantesca. No creo que tuvieran, o se me haría muy difícil que en una época de todavía los papeles, o sea, nada digital, todo rudimentario, que supieran exactamente ubicar a todos los familiares de los soldados que regresaron, o sea... Pues me imagino que también parte de estos procesos a lo mejor llevaban entrevistas y todo, y pues seguramente pues como de, pues quiénes son tus padres, a qué se dedican o cosas de ese tipo. Y pues posible. Así es fácil, ¿no? Digo, no sé, a lo mejor pues el hecho de no ocultar esta parte, o sea, sabiendo que pudiera pasar este tipo de cosas. Digo, se me ocurre que podría ser por eso, la verdad. Pues, sí, pero de todas formas, o sea, era la Universidad de Moscú, o sea, la universidad, me imagino, o una de las universidades más importantes dentro de toda Rusia y de la Unión Soviética. Entrar ahí, yo creo que has de tener un IQ de 1500, haber hecho un montón de proyectos o venir de una familia rica para poder entrar. Yo siento que realmente no tenía tanto que ver su padre. Pero bueno, él realmente sentía mucho desprecio hacia él. Y esto solamente lo alimentó. Fue alrededor de este tiempo que sucedieron dos cosas. Primero, su hermana hizo de casamentera y le encontró una novia. Aún así, constantemente se sonrojaba a su alrededor y ni siquiera podía mantener el contacto visual. En segundo lugar, descubrió que padecía una grave disfunción eréctil. Esta fue la razón por la que la primera chica con la que su hermana lo enganchó rompió su relación después de al menos de 2 meses. Aún así, Tatiana estaba decidida a ayudar a su hermano. Ella lo conectó con otra amiga poco después del fracaso de esta conexión inicial. Esta segunda relación duraría 18 meses. La historia se repetiría nuevamente y esta relación también terminaría debido a la severa impotencia de Andrei. En 1957, Chikatilo fue reclutado en la División de Comunicaciones del Ejército Soviético. Durante este tiempo, sus compañeros soldados lo conocían como algo solitario. Por la noche y por las tardes se le podía encontrar solo en el cuartel escuchando la radio y estudiando política. Nunca salía a la ciudad a beber, conocer chicas y divertirse como sus colegas. Por esta razón, muchos pensaron que era gay.
La sola idea de eso horrorizó a Chikatilo, de 21 años. Siento que de repente estamos hablando como que han pasado muchísimas cosas de su vida y no manches, a este punto apenas tiene 21 años. Sí. De hecho, o sea, su vida sí estaba jodida. Estaba muy jodida. Tatiana, siendo la hermana decidida y dedicada que era, siguió tratando de encontrar una novia para su hermano de 27 años, extremadamente introvertido. Eso hasta 1963, cuando ella lo enganchó con su amiga solterona Fenia, abreviatura de Feodosia. ¿Qué onda? La hija de un minero del carbón. A Andrei le gustaba porque era alta, inteligente y muy culta, aunque todavía no podía mirarla a los ojos en su primera cita. Sin embargo, Fenia persistió. Los dos eventualmente se encariñaron el uno con el otro y no mucho después, pensamientos de matrimonio entraron en su cabeza. A Fenia le gustaba mucho que Andrei tuviera una buena carrera, no bebiera ni fuera mujeriego como otros hombres, y, sobre todo, la respetaba mucho. Entonces se casaron en la oficina del registro local el año en que se conocieron. Después del nacimiento de Ludmila, que fue su primera hija, Chikatilo comenzó sus estudios para obtener una licenciatura en lengua y literatura rusas en la Universidad de Rostov. Un movimiento consciente, sin duda, para buscar algo de ese control que anhelaba patológicamente toda su vida. De hecho, la misma noche que se casaron, Fenia descubrió que su nuevo esposo tenía problemas reales y no pudieron consumar. La impotencia de Chikatilo se estaba convirtiendo en un gran problema en su matrimonio con Fenia. Sin embargo, lograron tener 2 hijos, una niña, Ludmila, en 1965, y un niño, Yuri, en 1969. Los informes en algunas biografías de Chikatilo dicen que a menudo trató de embarazar a su joven esposa usando objetos inanimados en ella por la noche mientras ella estaba durmiendo. A pesar de todo, él era un buen padre. No abusó de sus hijos, no los descuidó y de hecho los adoraba. Sin embargo, la relación en su conjunto estuvo dominada por su esposa. Que eso es algo que también hemos visto muy frecuentemente. Chikatilo abusaba principalmente a menores de edad, pero a su familia nunca le hizo nada. No sé si era por el miedo que le tenía a su esposa, porque su esposa sí era como que la pantalonuda de la relación, pero sí, él nunca tuvo ni un solo, digamos que movimiento inesperado o cruel con sus hijos. Él realmente adoraba a sus niños. Pues algo así pasaba también con Fisher. Con Fisher. Con Fisher, que también fue un pedófilo, que algún día les haremos episodio. Sí, no porque, tenemos episodios de él. Pero sí, o sea, es algo que se nota mucho, ¿no? Que por más monstruos que sean, como que aún tienen una cierta línea con su familia. Como, me imagino que llega como que un punto, o sea, creo que depende de lo que estén diagnosticados, puede que vean a la gente como, o sea, que ni siquiera los consideren como casi un ser vivo o algo, digamos así como iguales a ellos, uh-huh, hasta que tienen como que un punto, un lazo más afectivo, ¿no? Más cercano, como en el caso de su familia. Durante el tiempo en que sacó su licenciatura en lengua y literatura rusas, comenzaron los pensamientos sádicos y pedófilos. No tenía terapeuta, psicólogo, psiquiatra y de hecho ni siquiera un amigo con quien hablar como vía de escape. De todos modos, esto fue en 1970 en Rusia. Estas cosas simplemente no se hablaban. Y entonces, nuestro querido monstruo comenzó a caer en una profunda depresión. En 1971, Chikatilo se graduó en lengua y literatura rusas, ingeniería y marxismo-leninismo. Esto sentaría las bases para sus primeras oportunidades de traducir sus viles pensamientos y violaciones mentales de los niños a la dura realidad. Dicho de otra manera, le daría la oportunidad de escalar como delincuente. Los títulos de Chikatilo significaron que no tuvo problemas para conseguir un puesto en una escuela de Rostov que enseñaba ruso a alumnos muy jóvenes. También le dieron otro mecanismo de acariciar su ego de porcelana. Al principio, era un maestro objetivamente horrible. No podía controlar a sus alumnos. Ellos, e inclusive algunos miembros del personal, se burlaron de él.
Fumaban en su salón de clases durante las lecciones y fue completamente poco inspirador sobre el tema que hablaba. Su apodo en la escuela era Ganso, que podía aproximarse al uso de jackass del inglés estadounidense. No sé por qué ganso es un insulto tan feo en Rusia, pero bueno. Pues creo que por eso, ¿no? Porque era como tu pueblo. No, o sea, es el equivalente, pues, pero eres un ganso. Ok, sí, ya entendí. O sea, pensé que era como más bien que se sonaba similar, pero no, es tal cual el significado. ¿No? Pero qué ganso. Ya sé. Los gansos son bien chidos. Como de, eres un pavo, algo así, ¿no? Los pensamientos violentos se estaban volviendo más conscientes en Chikatilo. Lo enfurecía más allá de lo imaginable que los niños a los que enseñaba pudieran enamorarse y sentir amor. Pero él, el hombre altamente educado, no podía hacer ninguna de esas cosas. Esta rabia claramente vuelve a su impotencia. Comenzó a sentarse incómodamente cerca de sus alumnas, a acariciarse frente a sus estudiantes y a aparecer en los dormitorios de las niñas sin previo aviso. Luego escaló a abuso sexual total cuando agarró los senos y los genitales a una niña de 15 años. Según los informes, también tocó a estudiantes varones. A Chikatilo todavía se le permitió mantener su puesto de profesor durante 3 años más. Nadie dijo una palabra, pero parece que la mayoría sabía lo que estaba sucediendo. Incluso Fenia, quien, según los informes, rechazó las acusaciones de que su esposo era un pedófilo peligroso como una broma. Si alguien hubiera dicho algo, podrían haber salvado al menos 52 vidas. Cuando la escuela finalmente le pidió que renunciara en 1974, lo hizo de inmediato. Increíblemente, sus referencias laborales no mencionaron por qué renunció ni su comportamiento en el trabajo. Estaba pensando que llegaba a ser como que increíble que después de 3 años. De tantas cosas, pero es que, digo, sigue pasando. Al menos yo cuando estuve en la prepa, había un maestro que, tal cual, o sea, tenía su fama entre alumnos y entre otros maestros de que, pues, pedía como que, digamos, favores sexuales a las alumnas para pasarlo y todo. Y ahí seguía y todo el mundo sabía y nadie hacía absolutamente nada. Es que, o sea, para empezar tenemos en cuenta que era la Universidad de Rostov, o sea, era una escuela que me imagino que tenía cierto prestigio. No les convenía hablar de que ellos albergaron a un psicópata durante varios años. Además tenemos, o sea, eran los 70s y es Rusia. Rusia es un país muy machista, quieran o no. Entonces como de, ay, pero pues nomás manoseó a la niña, ¿no? O sea, no exageres. O seguramente ella traía una faldita y pues ¿qué querías que hiciera? Sí, seguramente fue su culpa, ¿no? Sí, entonces, y luego aparte, o sea, Chikatilo, a pesar de todo, pues era una persona que su currículum, me imagino que era un currículum bastante bueno, ¿no? O sea, tenía, creo que para aquí ya tenía 2 licenciaturas, una ingeniería, o sea, era una persona muy culta, entonces... O sea, me da asco imaginarlo, por sí me imagino los altos mandos así como de, ay, es que pinches exageradas, no te preocupes, tú renuncia y encuentras otra cosa y ya, nomás para que se callen. Entonces, pues, es triste, pero sí, hasta la fecha hay muchos escándalos de eso, pero no tienen el alcance que deberían de tener. Entonces, Chikatilo encontró fácilmente otro trabajo de enseñanza. Esencialmente a la vuelta de la esquina de Rostov. Esta vez sus alumnos eran mayores, lo que dio pocas posibilidades de actuar sobre sus impulsos sexuales violentos. Sin embargo, esta escuela fue una repetición de la primera en cuanto a su desempeño. Era indiferente y poco inspirador, no controlaba a sus alumnos y fue completamente ridiculizado por ellos y el personal por igual. En 1978, los recortes redujeron su posición antes que cualquier otra. Chikatilo divagó hacia el siguiente trabajo, como el vagabundo sexualmente violento que parecía ser, que lo llevó a la cercana ciudad de Shakti. Aquí, él era lo que equivalía a un director que enseñaba un poco, en una escuela para jóvenes de 15 a 19 años. El puesto vino con un trabajo para Fenia como matrona y un apartamento decente para la familia. Su tarea principal era supervisar a los jóvenes en sus dormitorios por la noche. ¿Les suena mal? ¿Les suena mal? Aún así, esta fue una repetición de sus 2 posiciones anteriores en el sentido de que sus protegidos no tenían absolutamente ningún respeto por su autoridad
e hicieron lo que quisieron cuando él estaba de servicio. No mucho después de ser contratado, Chikatilo agredió sexualmente a uno de los jóvenes mientras dormía. En lo que ya era tendencia, este crimen también fue silenciado y no denunciado a las autoridades. Obviamente les vamos a dejar imágenes como siempre en Instagram. Chikatilo era un hombre bastante delgado, era peloncito, según yo no era muy alto y estaba así como... Pues sí, o sea, era flaquito, usaba lentes gruesos, súper gruesesotes. No era la típica imagen que te infunde respeto ni miedo, pues. Entonces, y luego aparte pinches chamacos de 15, 16 años, es la peor época. Sí, yo creo que casi todos podemos recordar algún maestro que por alguna otra razón no podía controlar al grupo, todos se burlaban de él. Hasta lloraba en el salón, lo cual está horrible. Ajá, o que incluso en algún punto, ay, es que tal profe lo hizo llorar tal grupo. Entonces imagínense, a lo mejor traigan a su mente la imagen de ese profesor y ahora imagínense después enterar que hacía ese tipo de cosas. Sí, o sea, pero obviamente la hacen de noche, pues, cuando ya no hay gente que se burle de ellos. Creo que en gran parte también es crear conciencia de que los maestros son personas y de que... Porque siempre era como motivo de risa, ¿no? De, ay, pinche profe, lo hacemos chillar. Güey, no, es una persona que... ¿Por qué estamos tan pendejos a esa edad? Y que está trabajando, o sea, está haciendo su trabajo, tampoco es como... No sé, estamos muy mecos a esa edad y... un respeto a todos los maestros que de secundaria y prepa. Porque es un muy difícil tras su trabajo. Poco después de su tercer trabajo, Chikatilo compró en secreto una casa decrépita de 3 habitaciones en el barrio pobre de Escatti. Ni Fenia ni nadie en su familia tenía idea de su existencia. Esto fue pensado únicamente como un lugar donde pudiera hacer realidad sus fantasías. A menudo atraía a drogadictos, prostitutas, alcohólicos, generalmente deprimidos, y a veces niños, aunque generalmente sin éxito, al lugar, prometiéndoles comida, dinero, a cambio de favores sexuales. El viernes 22 de diciembre de 1978, cuando Yelena Zakotnova, de 9 años, caminaba hacia su casa después de quedarse más tiempo en la casa de un amigo. Según los informes, tuvo que usar el baño cuando se encontró con Chikatilo, quien le ofreció chicle que estaba cazando en el vecindario. ¿Qué? Bueno, Chikatilo estaba cazando en el vecindario y le ofreció un chicle, ¿no? Sí. Traducciones, perdón. Y bueno, en ese momento se encuentra con ella. Él la atrajo a su choza de 3 habitaciones e inmediatamente golpeó su cabeza contra la pared. La agredió sexualmente y la apuñaló hasta matarla, después de que no pudo actuar sexualmente. Más tarde diría que la lucha, el dominio y la vista de la sangre lo despertaron. Chikatilo arrojó el cadáver de Yelena en el río Grushkova, arrojando su mochila después, donde ambos fueron descubiertos el 24 de diciembre. Verga, en Nochebuena. ¿Sí celebran eso en Rusia? Creo que sí, pero no estoy segura. La policía recorrió el área. Señalaron a la policía que pensaban que la chabola de 3 habitaciones se mantenía como una especie de nido de amor sórdido. ¿Qué descripción? Ya sé. Porque siempre veían a este hombre extraño, de aspecto extraño allí con muchas personas diferentes. Sin embargo, jamás pasaba ahí la noche entera. Pues sí, digamos que, descartando obviamente la parte del asesinato y todo, pues no sonaría como a un delito, ¿no? Digamos. No, o sea, pues es que no es un delito como tal. Pues sí, ¿no? O sea, el hecho de que pues, tienes un lugar y pues llevas allá personas, amantes. A prostitutas, a vagabundos. Uh-huh. Sí, o sea... Desgraciadamente acostarte con medio mundo no es delito. De hecho, el 22 de diciembre... no, ese era... Sí. No, sí, verdad, es lo que sigue, perdón. El 22 de diciembre, la luz de la chabola... ¿A qué se refiere eso de la luz de...? La chabola... Una chabola es como una casa muy fea, muy rústica. O sea, que ni siquiera llega a casa, pues. Ok, a eso se refiere, ¿no? Es como una choza. Pero... y tal cual por eso dice que la luz de la chabola quedó encendida toda la noche. O sea, que literal, que pues alguien estuvo ahí toda la noche, ¿no? Y eso, o sea, es un contraste a lo que siempre sucede. O sea, él siempre llegaba con, no sé, por ejemplo, una prostituta. Duraba unas cuantas horas y después se iba. Nunca pasaba la noche ahí. Ok. La policía detuvo a Chikatilo para interrogarlo. La asombrosa cantidad de 8 veces por este caso. Durante la investigación, sus actividades pasadas como delincuente sexual violento quedaron completamente expuestas.
Según los informes, Chikatilo también fue visto con la niña el 22 de diciembre. Sin embargo, Fenia le sirvió de coartada a su esposo, diciendo que estuvo en la casa de su familia toda esa noche, a pesar de que ella misma estaba en el trabajo. La policía aceptó esto sin investigar y siguió adelante. Cuando la policía se mudó de... Sí, pasó de Chikatilo, pues. Ok. Cuando la policía pasó de Chikatilo como una persona de interés en este caso, detuvieron a un hombre local llamado Alexander Kravchenko como sospechoso. Kravchenko había sido condenado por un delito similar, violación y asesinato. Vivía a pocas puertas de la chabola de Chikatilo y, según la policía, confesó el asesinato de Yelena poco después de que lo detuvieran. Fue juzgado, declarado culpable y ejecutado por un pelotón de fusilamiento en 1982. Qué suerte, o sea, que un psicópata... ¿Otro? Otro, o sea, pero que viviera tan cerquitas, que estuvieran como digamos en el mismo área. Qué miedo. Después de que la policía estropeara por completo la investigación del asesinato de Yelena, excluyendo a Chikatilo como sospechoso debido a la falsa coartada de su esposa y descartando pruebas contundentes como un rastro de sangre que conducía a la casa de su familia, Chikatilo se sintió invencible, como si fuera inmune a cualquier cosa que las autoridades pudieran hacerle, y no volvería a matar hasta dentro de unos 9 meses. Fue en 1982 cuando perdió su trabajo como director en esa escuela para jóvenes adultos varones. Una vez más, los recortes instituidos en un nivel burocrático más alto hicieron innecesario su puesto. Entonces lo despidieron. No mucho después encontró un trabajo que no involucraba la enseñanza o los niños en absoluto. El 9 de marzo del 81, la estudiante de 17 años, Larisa Tachenko, estaba sentada en una parada de autobús en Rostov, esperando que la llevaran de regreso a su internado cuando Chikatilo la vio. Hace algo que ocuparía cada vez más de su tiempo: buscar una próxima víctima. Chikatilo vio a Tachenko y le ofreció vodka, marihuana y un buen rato si lo seguía. Y así lo hizo. Los dos se encontraron en un sendero en el bosque y lo recorrieron. Ok, solo quiero decir, la culpa siempre va a ser del psicópata. Pero porfa, si un raro viene y te ofrece vodka y te ofrece marihuana, no aceptes. Ten tantito sentido común. Cuando Chikatilo encontró un lugar adecuado, estranguló a Tachenko y mutiló su cadáver con su cuchillo e incisivos. O sea, sus dientes. Sí. La encontrarían 2 días después debajo de unas hojas apiladas apresuradamente en el mismo lugar donde la mató. Chikatilo luego afirmaría que eyaculó espontáneamente cuando vio su sangre y que este asesinato en particular le dio un placer intenso. Fue el 12 de junio del 82 cuando Chikatilo se encontró con Lyubov Biruk, de 13 años, mientras hacía unos recados para su madre, y la asesinó. De alguna manera pudo retenerla lo suficientemente bien oculta para que no la descubrieran durante 2 semanas. Es bastante sorprendente que el olor a carne podrida no llamara la atención de nadie, ya que el lugar no estaba tan aislado, pero esto nunca lo hizo. Chikatilo mataría a un ritmo verdaderamente asombroso durante el resto de este año. La brutalidad abyecta, total y asombrosa combinada con estos números prolíficos hace un caso convincente para Chikatilo como el asesino en serie más brutal de todos los tiempos. Ya me perdí. El 25. Ok, perdón. El 25 de julio de 1982 mató a Lyubov Volobuyeva, de 14 años, en un hueco cerca de un aeropuerto local. El 13 de agosto mató y castró a su primera víctima masculina, Oleg Posidaev, de 9 años. A partir de ahí, Chikatilo normalmente castraría a los hombres usando su cuchillo o sus dientes. Chinga tu madre. Ah. Para las víctimas femeninas comúnmente mordía y comía sus pezones, amputaba los senos y tomaba úteros como trofeos. Se rumorea que Chikatilo también se comió este último, pero negó enérgicamente esa parte cuando finalmente fue arrestado e interrogado por detectives y psiquiatras antes de su muerte. O sea, este punto ya pueden entender más explícitamente a qué nos referíamos con que, o sea, empezaba con una violencia muy, muy, muy fuerte. Sí, o sea, ni siquiera era...
pues, o sea, ¿cómo les explico? O sea, era el crimen sexual, sí, pero también, o sea, él sentía mucho odio, o sea, sentía una rabia. Imagínense para arrancar un miembro masculino con los dientes. Por más pequeño que sea, porque eran niños, y, o sea, los niños tienen la piel todavía muy tiernita, pero imagínense la cantidad de fuerza que necesitarías en tu mandíbula, la rabia que necesitarías para arrancar eso, arrancar los pezones de una mordida. O sea, wow, el tipo de verdad estaba, pues ni siquiera sé cómo describirlo. En agosto de ese mismo año mató a Olga Kuprina, de 16 años. Su cuerpo no fue encontrado hasta el 27 de octubre. Para septiembre masacró a una mujer de 19 años y un niño de 15. Mirando el panorama general de estos asesinatos, dos cosas sorprenden de inmediato: la frecuencia y la ferocidad. Muy pocos asesinos en serie matan a tanta gente en tan poco tiempo y de una manera tan brutal. De cerca y en persona, con un cuchillo o con las manos desnudas. Quien sea que la policía estaba buscando tenía un control de impulsos muy pobre. De hecho, su perpetrador estaba perdiendo más y más de eso con cada víctima que mataba y mutilaba. La mayoría de las víctimas de Chikatilo fueron apuñaladas más de 30 veces, mostrando mucha ira, un punto que nuevamente se refleja en la impotencia crónica de Chikatilo. El propio Chikatilo dijo que este método, superficial, que puñaladas más profundas, estaba totalmente al servicio de su excitación sexual física. Esto también es pertinente porque refleja el sadismo puro y profundo de Chikatilo. Esto hace referencia a que las puñaladas no eran como que todo el cuchillo, sino que eran pequeñitas, porque le gustaba la sangre. O sea, no era tanto el lastimarlo, era el hacerles el daño. Entonces eran 30 puñaladas pero leves, así como, no sé, como el Chucky, así como más leves, o sea, no tirando a matar. Ajá, sí, como tratando de pues que durara más el sangrado, ajá. Debido al puro salvajismo de los asesinatos y la precisión en las evisceraciones en los cuerpos de la víctima, la policía teorizó que los asesinatos habían sido realizados por un grupo que recolectaba órganos para venderlos para trasplantes, el trabajo de un culto satánico o un completo enfermo mental. Gran parte del esfuerzo policial se concentró en la teoría de que el asesino debía de ser un loco, un homosexual o un pedófilo. Me encanta cómo estaban en la misma categoría en aquella época. Porque Rusia. En aquella época. No, y todavía. Porque Rusia. Y se verificaron las coartadas de todos los individuos que habían pasado algún tiempo en pabellones psiquiátricos o habían sido condenados por homosexualidad y pedofilia. Porque Rusia de nuevo. Delincuentes sexuales registrados también fueron investigados y si se corroboraba su coartada, eran eliminados de la indagatoria. A partir de septiembre de 1983, varios jóvenes confesaron los asesinatos. Aunque estos individuos a menudo eran jóvenes con discapacidad intelectual que admitieron los crímenes solo bajo interrogatorios prolongados y, a menudo, brutales. 3 homosexuales conocidos y un delincuente sexual convicto se suicidaron como resultado de las tácticas de mano dura de los investigadores. Como resultado de la investigación, se resolvieron más de 1000 delitos no relacionados, incluidos 95 asesinatos, 140 agresiones agravadas y 245 violaciones. Bueno, algo positivo salió de esto, ¿no? Al menos. Yo estaba pensando como de, o sea, prácticamente no hicieron que se mataran las otras personas, los convirtieron más en víctimas también y para nada. Pero pues no, digo, al menos se resolvieron otros casos. Bueno, o sea, si tú, bueno, me imagino yo, si tú violaste a alguien y te están acusando de asesinato agravado, pues yo creo que sí confiesas, ¿no? Así como de, no, pues yo no pude haber sido porque estaba haciendo otra cosa. Estaba haciendo otra cosa, sí estaba haciendo un delito, pero era otro diferente. Pero era uno que me va a dar menos años en prisión. El 13 de septiembre del 84, Chikatilo fue observado por 2 detectives encubiertos que intentaban hablar con mujeres jóvenes en la estación de autobuses de Rostov. Los detectives lo siguieron mientras deambulaba por la ciudad tratando de acercarse a las mujeres y cometiendo actos de frotteurismo en lugares públicos. Me imagino que es de frotarse, manosearse en lugares públicos. A la llegada de Chikatilo al mercado central de la ciudad, fue arrestado y retenido. Un registro de sus pertenencias reveló un cuchillo con una hoja de 20 centímetros, varios tramos de cuerda y un frasco de vaselina. También se descubrió que estaba bajo investigación por robo menor en uno de sus antiguos empleadores.
lo que les dio a los investigadores el derecho legal de retenerlo por un periodo prolongado de tiempo. Se descubrieron los antecedentes dudosos de Chikatilo y su descripción física coincidía con la descripción del hombre visto caminando junto a Dmitry Stashnikov antes del asesinato del niño. Se tomó una muestra de sangre de Chikatilo, cuyos resultados revelaron que su grupo sanguíneo era del tipo A, mientras que las muestras de semen encontradas en un total de 6 víctimas asesinadas por el asesino desconocido durante la primavera y el verano del 84 había sido clasificado por médicos forenses como AB. Estadísticamente no había ninguna razón real para dudar de este hallazgo, pero resultaría que Chikatilo pertenece a una minoría estadística de personas llamadas no secretoras. No manches. Este güey tenía suerte. Tenía mucha suerte. Es imposible determinar con precisión el tipo de sangre de un no secretor utilizando fluidos corporales como el semen o la saliva. La única forma fiable de hacerlo es a través de una muestra de sangre. Para ser justos, la proporción de secretores y no secretores en la población general es de aproximadamente 80 a 20%. O sea, hasta eso tenía de su lado. Yo no sabía que existían ese tipo de personas, pero está muy loco. A principios del 84, Chikatilo fue contratado como jefe de departamento en una fábrica de Rostov. Esto nuevamente fue una degradación en cuanto a su pago, donde sus colegas lo ridiculizaron. Pero fue mejor que nada, considerando que todavía tenía el cargo de robo sobre su cabeza de su empleador anterior. Al día siguiente de comenzar este nuevo trabajo, mató a Natalia Golosovskaya, de 16 años. Esto toca una categoría importante de desencadenantes para muchos asesinos en serie: factores estresantes ambientales, es decir, el entorno social y personal. Vemos bastantes de ellos al comparar las fechas de asesinato de Chikatilos con varios factores estresantes de la vida, especialmente en el frente laboral. Por lo tanto, es de esperar que sea probable que mate justo después de comenzar algo como un nuevo trabajo. Unos días después del asesinato de Golosovskaya, masacra a Ludmila Alexieva, de 17 años, también en Rostov. El 8 de agosto vuela a la capital de Uzbekistán, Tashkent. Una de las primeras cosas que hace después de bajar del avión es dirigirse a una tienda cercana para comprar un cuchillo de carnicero. Luego mata y decapita a una mujer no identificada, antes de regresar a Rusia. Y también mataría brutalmente a una niña uzbeki de 12 años que se había escapado de su casa. Al regresar a Rostov, el 28 de agosto de 1984, Chikatilo destripa y castra a Alexander Sepel, de 11 años, arrojando su cuerpo en la orilla izquierda del Don. Para rematar esta escena, donde arrojó el cuerpo, estaba literalmente a metros de donde había dejado a una víctima anterior. Los investigadores rusos estaban completamente desesperados por enjaular a este monstruo de forma permanente. Literalmente. Porque bueno, ya vamos a ver más adelante. Peinaron todo lo que pudieron en busca de pistas y sospechosos, literalmente inundando el área con policías, la mayoría de ellos uniformados. El nombre de Chikatilo se agregó al archivo de índice de tarjetas utilizado por los investigadores. Sin embargo, los resultados de su análisis de sangre lo descartaron en gran medida como el asesino desconocido. Chikatilo fue declarado culpable de robo de propiedad de su empleador anterior y fue sentenciado a 1 año de prisión, pero liberado el 12 de diciembre del 84, después de solo 3 meses. Chikatilo tuvo éxito en este nuevo trabajo, principalmente por lo que se le encomendó, que eran tareas que nadie más a su alrededor quería hacer, incluso llegando a conseguir un trabajo para su hija, que ya estaba casada y tenía un hijo. Chikatilo tuvo un periodo de enfriamiento de aproximadamente 1 año cuando obtuvo este trabajo por primera vez. De hecho, mucho tiempo para él. Sin embargo, esto no significa que el impulso lo dejó. El 16 de mayo del 87, Chikatilo fue enviado en un viaje de negocios a la ciudad de Revda, en los Montes Urales. Una de las primeras cosas que hizo allí fue asesinar a un niño de 13 años. Esta vez intensificó completamente su ya característico comportamiento exagerado en la forma en la que mutiló el cadáver, esta vez usando especialmente sus dientes. Chikatilo estaba a estas alturas aumentando completamente el sadismo y la violencia sobre sus víctimas. El 29 de julio de 1987, Chikatilo mató a Iván Bilovetsky, de 12 años, durante otro viaje de negocios en Ucrania.
Este ataque fue tan cruel que el cuchillo de carnicero que usó Chikatilo se partió por la mitad mientras apuñalaba al niño. Fue encontrado cerca de donde Chikatilo arrojó su cuerpo. A finales de 1987 mataría a otro chico de 16 años, mientras se encontraba en un viaje de negocios en Leningrado. Durante el 88 y el 89, Chikatilo masacraría a otras 9 personas, en su mayoría niños. También adquirió la costumbre de sacar ciertas partes de los cadáveres y llevárselas envueltas en papel. Dijo a los investigadores que esto tenía la intención de ser un método de eliminación rudimentario, pero es mucho más probable que lo haya hecho para quedárselos como trofeos. Chikatilo nunca trató de hacer mucho en cuanto a la eliminación de los cadáveres. Lo máximo que hacía era arrojar hojas o periódicos sobre ellos, y a veces arrojarlos a ríos. El comienzo de 1990 vio a Chikatilo en otro nuevo trabajo. Se las arregló para matar a otros 8 adultos jóvenes y niños en noviembre, la mayoría de ellos alrededor de las estaciones de tren. La policía se dio cuenta absolutamente y comenzó a patrullar muchos de ellos con una fuerte presencia uniformada. El objetivo final en esta redada de la estación de tren era canalizar a su sospechoso de las estaciones más concurridas a las menos concurridas, más rurales, que estaban patrulladas por detectives vestidos de civil. La idea principal aquí era hacer que todo el esfuerzo fuera más manejable para la aplicación de la ley. Antes de que este esfuerzo se volviera extremadamente serio, Chikatilo pudo matar a Svetlana Korotskit, de 22 años, después de usar vodka y marihuana para acompañarlo. Él la golpeó salvajemente, la mutiló y le comió la lengua y los pezones. 2 semanas después de su asesinato, Chikatilo estaba bajo una fuerte vigilancia donde quiera que fuera. Todavía estaba cazando en algunos lugares habituales de Roscoe y Skachi cuando se acercó a un niño pequeño y a una mujer que estaba cerca lo asustó. Lo intentó de nuevo con otro niño pequeño, solo para volver a ser asustado por la madre del niño. Inmediatamente después de esto, 3 hombres vestidos de civil se le acercaron, se identificaron como policías y lo arrestaron. Chikatilo no se resistió. Los 3 oficiales le encontraron un cuchillo, una cuerda y un espejo de bolsillo. Todo esto último, o sea, de que las madres lo espantaron y todo eso, me imagino. Y es que, o sea, tal cual, no sé, desde hace rato estaba pensando que es casi como un tipo, digamos, como de hombre lobo. O sea, la forma tan salvaje en la que hacía todo. El hecho de que buscara víctimas, que los cazara. O sea, si te pones, no sé, como que generalmente cuando piensas, por ejemplo, en un hombre lobo es como de, pues es un perro grandote, ¿no? Es un perrote. Ajá, y es una bestia, no sé qué. Pero si te pones a verlo como desde el lado de terror, o sea, como un poquito más realista, pues es prácticamente lo que hacía este güey. Aunque, digo, obviamente sin la parte mística de la luna llena. Sí, de la luna llena. No, eso, este tipo simplemente estaba pues loco. Pero sí, como sí, creo que lo entiendo, o sea... Ajá, como que de esa forma entenderías un poquito más porque en su tiempo las personas que sí creían en este tipo de monstruos, o sea, hablando de los hombres lobo, pues le tenían miedo, ¿no? O sea, por todo lo que hacía, todo lo que podía hacer y todo lo que... la forma en la que mataba. Siempre y cuando no hubiera madres cercas. Porque lo asustaban como perrito. Le echaban su baldazo de agua. Tras su arresto, Chikatilo dio una declaración en la que afirmaba que la policía estaba equivocada y se quejaba de que también había sido arrestado en el 84 por la misma serie de asesinatos. Un registro del desnudo del sospechoso reveló otra prueba. Uno de los dedos de Chikatilo tenía una herida profunda en la carne que él mismo se había tratado con yodo. Los médicos forenses concluyeron que la herida se debió a una mordedura humana. La penúltima víctima de Chikatilo, Víctor Tishchenko, era un joven físicamente fuerte. En las escenas del crimen, la policía había encontrado numerosos signos de una feroz lucha entre la víctima y su asesino, aunque más tarde se descubrió que el hueso de un dedo estaba roto y que le habían arrancado la uña de un mordisco. Chikatilo nunca buscó tratamiento médico para esta lesión, pues claro. ¿Qué iba a decir? Es que me estaba peleando con mi hijo y me mordió. Uy. Muy fuerte. El 21 de noviembre comenzó el interrogatorio formal de Chikatilo. El interrogatorio fue realizado por Isa Kostoyev. La estrategia elegida por la policía para obtener una confesión fue hacer creer a Chikatilo que era una persona muy enferma que necesitaba ayuda médica. La intención era darle a Chikatilo la esperanza de que si confesaba no sería procesado por razón de locura.
La policía sabía que su caso contra Chikatilo era en gran medida circunstancial y según la ley soviética tenían 10 días en los que legalmente podían retener a un sospechoso antes de acusarlo o liberarlo. Entonces aquí pues ya tenían la presión del tiempo, ¿no? Tenemos 10 días para que o confieses o tengamos una prueba, ¿cómo dicen? Contundente. Porque recordemos, simplemente lo arrestaron como era sospechoso, pero ya estaban sobre él. Simplemente estaban esperando que hiciera algo, lamentablemente no lo encontraron como infraganti, como quien dice. Entonces, pues fue... todo el caso policíaco está de novela. Sí. O sea, está para que le hagan una serie entera únicamente al caso de Chikatilo, desde el punto de vista policial. Porque los policías, en el artículo que dice que estaban desesperados, era como de que busquen hasta lo más mínimo, pero no se nos tiene que ir, porque ya se nos fue una vez. El 21 de noviembre, los resultados del análisis de sangre de Chikatilo revelaron nuevamente que su tipo de sangre era tipo A y no AB. Debido a la cantidad de pruebas físicas y circunstanciales que los investigadores habían recopilado hasta el momento, que indicaban que Chikatilo era de hecho el asesino al que habían estado persiguiendo. Además, el hecho de que los investigadores habían deducido el tipo de sangre del asesino al que habían perseguido utilizando muestras de semen obtenidas de la ropa y los cuerpos de 14 de las víctimas en lugar de muestras de sangre reales. Los investigadores obtuvieron una muestra del semen de Chikatilo para analizar su tipo de sangre, cuyos resultados confirmaron que su semen era AB, mientras que su sangre y saliva eran del tipo A. Yo no sabía ni siquiera que el semen también tenía antígenos. Ni yo. O sea, como que sí tiene sentido, ¿no? Porque finalmente pues es tu ADN. Pues sí. Pero, o sea, imagínate qué loco que dos partes de ti sean un tipo y la otra. Está muy loco. A lo largo del interrogatorio, Chikatilo negó reiteradamente haber cometido los asesinatos, aunque sí confesó haber abusado sexualmente de varios de sus alumnos durante su carrera como docente. Las tácticas de interrogatorio utilizadas también pueden haber provocado que Chikatilo se pusiera a la defensiva. El informante que compartía una celda de la KGB, no sé qué se refiere, me imagino que a la estación o algo así, con el sospechoso, informó a la policía que Chikatilo le había informado que Kostoyev le había hecho repetidas veces preguntas directas sobre las mutilaciones infligidas a las víctimas. Chikatilo finalmente fue declarado cuerdo por los médicos. Sin embargo, el examen neurológico demostró evidencia de lesiones en su corteza prefrontal, lo que podía significar daño cerebral prenatal. Esto es algo que se encuentra en demasiada frecuencia en los asesinos en serie. Chikatilo fue confinado a una jaula de acero en la sala del tribunal cuando comenzó su juicio el 14 de abril de 1992. Es importante señalar que esto se hizo para la protección de Chikatilo. La familia y amigos de las víctimas lo recibieron en la sala del tribunal, sin mencionar un público muy enfadado que a menudo le arrojaba con frutas y botellas. O sea, básicamente lo encerraron para que no lo asesinaran. Sí. Pues es que imagínate después de todo lo que había hecho. ¿Sabes qué? Lo de la lesión en la corteza prefrontal. Me recuerdo como esas películas de terror o así de robots o algo. No sé, que los cambias de estado bueno a malo. Así, por el golpe se descomponen y se hacen súper malos. La parodia de los Simpsons de, es que lo tenían en modo sádico. El muñequito malvado, ¿no? Sí. Pero, o sea, sabes, como bastante curioso que prácticamente esto pueda pasar con los humanos de cierta forma, ¿no? Porque también hay otros casos en los que todo iba bien hasta que un niño se cayó y se golpeó la cabeza y valió, ¿no? Quedó en modo malvado. El 29 de noviembre se invitó al doctor Bukavnovsky a ayudar en el interrogatorio del sospechoso. Leyó extractos de su perfil psicológico de 65 páginas a Chikatilo. A las 2 horas, Chikatilo se echó a llorar y le confesó que en efecto era culpable de los delitos por los que había sido arrestado. Después de conversar hasta la noche, Bukavnovsky informó a las autoridades que Chikatilo estaba listo para confesar. Armado con las notas escritas a mano por el que el doctor había preparado, el fiscal Kostoyev preparó una acusación formal de asesinato fechada el 29 de noviembre, la víspera de la expiración del periodo de 10 días durante el cual Chikatilo podría ser retenido legalmente. A la mañana siguiente, Kostoyev reanudó el interrogatorio. De acuerdo con el protocolo oficial, Chikatilo confesó 36 de los 38 asesinatos que la policía le había vinculado, aunque negó 2 asesinatos adicionales cometidos en el 86, que la policía había creído inicialmente que él había cometido. Ay, nomás 36 de 38. Nada más. Cosita de nada. Una de estas víctimas fue
Lyubov Golovac. ¿Qué? Sí, Golovac. Golovac, ruso. Sí. Encontrado muerto a puñaladas el 23 de julio de 1986, y de quien muchos investigadores habían tenido serias dudas sobre su vinculación con la persecución. La segunda fue Irina Pogorielova, hallada asesinada en Bataisk el 18 de agosto de 1986, y cuyas mutilaciones se asemejaban mucho a las infligidas a otras víctimas vinculadas a la persecución. Chikatilo dio una descripción completa y detallada de cada asesinato en la lista de cargos, todos los cuales eran consistentes con los hechos conocidos con respecto a cada uno. Cuando se le pedía, podía dibujar un bosquejo aproximado de varias escenas del crimen, indicando la posición del cuerpo de la víctima y varios puntos de referencia en las cercanías de la escena del crimen. Detalles adicionales proporcionaron más pruebas de su culpabilidad. Una víctima de la lista de cargos era una estudiante de 19 años llamada Ana Lemesheva, a quien Chikatilo había asesinado el 19 de julio del 84, cerca de la estación de Shakti. Chikatilo recordó que mientras él luchaba para dominarla, ella había declarado que un hombre llamado Bars, o Leopard, tomaría represalias por haberla atacado. El prometido de Lemesheva tenía tatuado en la mano el apodo Bars. El juicio de Chikatilo fue el primer gran evento mediático de la Rusia post-soviética. Poco después de su evaluación psiquiátrica en el Instituto Serbsky, los investigadores realizaron una conferencia de prensa en la que se entregó a la prensa una lista completa de los crímenes de Chikatilo, junto con un dibujo del individuo acusado, pero no el nombre completo o una fotografía. Los medios vieron por primera vez a Chikatilo el primer día de su juicio, cuando entró en una jaula de hierro construida específicamente en un rincón de la sala del tribunal para protegerlo del ataque de los familiares enfurecidos e histéricos de sus víctimas. En las primeras semanas del juicio de Chikatilo, la prensa rusa publicó regularmente titulares exagerados y, a menudo, sensacionalistas sobre los asesinatos, refiriéndose a que Chikatilo era un caníbal o un maníaco que físicamente se parecía a un individuo demoníaco con el cráneo rapado. Chikatilo fue interrogado inicialmente en detalle sobre cada cargo en la acusación, respondiendo a preguntas específicas sobre los asesinatos. A menudo dio respuestas desdeñosas a las preguntas, particularmente cuando se le preguntó sobre la naturaleza específica de las heridas que les había infligido y las artimañas que había usado para traer a sus víctimas a lugares donde los había asesinado. Se indignaría solo cuando lo acusaron de robar bienes personales de las víctimas o de sus órganos de retención extirpados de las víctimas desaparecidas. En una ocasión, cuando se le preguntó sobre su aparente indiferencia sobre el estilo de vida y género de aquellos a quienes había matado, Chikatilo respondió: no necesitaba buscarlos. Cada paso que daba, ellos estaban ahí. O sea, esto me da risa, es como de, ¿me está diciendo ladrón? Ajá, sí. O sea, lo maté, lo destripé, le corté. Me comí, ¿sabe qué parte? Pero no le robé sus pertenencias. Ya estoy bien indignado. El juez tardó 2 días completos en leer la lista completa de cargos contra Chikatilo. 2 días. 2 días. Creo que en total fueron 52 asesinatos que se le adjudicaron de forma oficial. No sabemos cuántos fueron en total. Obviamente siempre hay una estimación, ¿no? Como que fueron entre 45 y 60, pongámosle, ¿no? Pero oficialmente fueron 52 en total. Y eso, o sea, eso del asesinato como tal, ¿no? Y obviamente cada uno va con diferentes cargos por, sí, pues, por cualquier cosa que haya hecho, ¿no? Durante el juicio, Chikatilo a menudo insultó al juez, gritó en voz alta para protestar por su inocencia y se bajó los pantalones, agitando sus genitales a toda la asamblea y gritando que la naturaleza lo maldijo con equipo defectuoso debido a su impotencia. De hecho, creo que esto fue lo más famoso que hizo Chikatilo, que literalmente en un momento se bajó los pantalones y dijo: ¿cómo crees que yo voy a hacer eso? Mira, está muerto, no sirve. Lo agarró y se lo agitó y dijo: ve, no sirve. O sea, estaba... Y obviamente su juicio creo que fue hasta televisado, porque hay muchos videos. O sea, si ustedes buscan el juicio de Chikatilo van a encontrar muchísimos fotografías y videos del suceso, porque de verdad se convirtió en un circo. Obviamente, o sea, era una persona que era buscada por muchísimas partes de Rusia, que se le habían adjudicado cosas espantosísimas. Entonces,
Y pues no sé, me imagino que también fue una estrategia, ¿no? Como de, miren, es que ya lo capturamos, ya lo tenemos aquí, vean el juicio, vean que la ley se va a aplicar y todo eso. De hecho, ¿sabes? Me está acordando que, no sé si has visto últimamente los videos de Dross. No, recientemente no. Bueno, subió hace poco uno sobre el juicio de esta señora, la que era mejor amiga de Epstein, ya ves, de la sí. isla y todo eso. Que algo menciona de que se supone que hay como una ley, digo, esto es en Estados Unidos, no sé, me imagino que puede ser similar en Rusia, donde cuando los casos son así como muy importantes, digamos, los juicios se televisan, o sea, se pasan por televisión. Y esto debió haber sido así con el juicio de esta señora, que obviamente iba a aventar nombres de chingos de famosos y todo, y de repente solamente dieron a conocer que ya se había llevado a cabo el juicio. Y nunca se televisó, nunca se llamó a prensa ni nada, cuando toda la vida se había hecho así en este tipo de casos. Creo que era obvio, o sea, como que me imagino que les dio un anticipo, ¿no? De estos son los nombres que voy a decir. Dijeron, verga, no nos conviene. Sí. Vamos a amanecer muertos si esto se televisa. Ajá. Y pues... Y pero estuvo, o sea, está súper cabrón porque, o sea, el hecho de la censura como súper descarada, o sea, el hecho pues de que todo el mundo sabía que iba a aventar nombres así bien cabrón y que se tenía que haber televisado, o sea, que tendría que haber sido público el juicio y que simplemente lo decidieron porque incluso sí hubo como una explicación de que se decidió no hacerlo público por cualquier estupidez, sí, por X, ya que obviamente razón. Nadie se cree, ¿no? Qué feo, qué cosa. Chikatilo al final fue declarado de 52 asesinatos el 15 de octubre. Se desestimó un cargo de asesinato por falta de pruebas. El 14 de febrero del 94, el monstruo fue llevado a una habitación insonorizada en una prisión rusa, donde un soldado especialmente elegido de Moscú le disparó una vez en la parte posterior del cráneo y así falleció. Me encanta porque los gringos son como bien dramáticos, ¿no? Son como de, la inyección, y hay muchas personas de allá que es como de, no, esto es Rusia. Sí, ya sé, yo no sabía que lo habían... Fue su pena de muerte. Ajá, que su pena de muerte había sido con un disparo. Un balazo. Ajá. O sea, ni siquiera es como anteriormente que eran los fusilamientos, que era una fila entera de soldados y tus últimas palabras, aquí no, Rusia. Y ahí se acabó Chikatilo. De hecho yo tampoco sabía que era tan relativamente reciente, o sea que pues, tal cual lo mataron, ¿cómo se dice? Cumplió su sentencia. Cumplió su sentencia, sí, de forma elegante. En 1994, o sea, no sabía que era tan, pues sí, reciente, entre comillas. Y sabes que da un chingo de miedo. Esto es algo que pues no salió en el artículo, pero Chikatilo, pues como mencionamos, tiene 2 hijos. La hija más grande obviamente no quiere saber nada de él. Creo que inclusive se planteó o sí se llegó a cambiar el apellido, porque pues imagínate, ¿no? O sea, para empezar es un apellido muy llamativo, porque ni siquiera es ruso, es ucraniano. Ya ves que los rusos siempre es como Unikova o sea, como que tienen esa terminación específica. Sí. La hija creo que sí se cambió el nombre y no quiere saber nada de su papá, pero su hijo en una entrevista declaró que él se siente orgulloso de ser hijo de Chikatilo, que le encanta su apellido, que su papá fue una persona incomprendida y él porta con orgullo ese linaje. No sé ustedes, para mí eso me suena extremadamente peligroso y dañado. O sea, yo entiendo que te enorgulleces desde que tu papá pues es bombero, inclusive asesinos como los que van a la guerra, ¿no? Como los generales y todo eso, que pues realmente son asesinos. Sí. Son asesinos pagados. Pagados y con la protección de la ley. Pero digamos que ahí tienes la excusa, ¿no? De es que él nos llevó a la victoria, es que eran tiempos muy difíciles y, o sea, lo entiendo que justifiques a un criminal de esa manera. Pero Chikatilo, ¿qué pedo? Chikatilo simplemente fue un enfermo mental, un pedófilo que pues quiso un chingo de desmadres, y su hijo que ve, o sea, que dé la cara para decir soy su hijo y estoy orgulloso. ¿Qué pedo? Ya sé, qué miedo, no sabía eso. Sí. Y pues bueno. Este capítulo fue muy largo porque les aventamos toda la historia del criminal. De hecho, hay muchas cosas que no les contamos del juicio, porque de verdad el juicio fue un circo. Pero pues bueno, no queremos que el episodio durara 2 horas. Igual les vamos a dejar los links del artículo original de donde salió esto. Obviamente está en inglés.
Y también ustedes pueden buscar información o videos del juicio para que vean la locura que fue. Y la verdad, Chikatilo, yo lo veo en fotografías y me da ñañaras, o sea, Sí. inclusive cuando no es como que el típico fortachón tatuado o así, no, o sea, te da esa mirada, esas vibras de que el tipo estaba muy mal. Mira, yo lo que recuerdo de haber visto de sus fotografías, o sea, como que sí te da la impresión de verlo como un monstruo mordiendo, ¿sabes? O sea, como que esto, como que tiene la cara de que mordía tal cual, de hecho, literalmente mordía a sus víctimas. Algo muy característico de las fotografías del juicio es que en muchas de ellas se está riendo. Ajá, o sea, está como que eso, ¿no? Como que Ajá. los dientes y saber, o sea, eso que castraba con los dientes. O sea. Verga, no, es que está horrible. Sí, o sea, era una persona con mucha ira y verlo así como reírse de un momento en el que yo entiendo por qué lo enjaularon. O sea, si yo como madre o como hermana o como amiga voy al juicio a ver que le den justicia y le dicen, sí, tú mataste a fulana de tal, y se empieza a reír, híjole, yo diré, encarcélenme a mí también porque no es posible, o sea, también me daría muchísimo coraje. Sí. Entonces, claro que entiendo que lo hubieran tenido enjaulado, tanto para que él no hiciera otra pendejada, porque sabemos que hay muchos criminales que no captan que ya se acabó y que todavía como Manson, que se alzaba y alzaba a sus fans y el símbolo y todo eso. Entonces entiendo que lo encarcelan por eso, pero también, o sea, imagínense cuántas personas heridas había en ese juicio, que estaban dispuestas a decapitarlo ahí mismo. Sí, pues es que, o sea, el hecho también de que la mayoría de sus víctimas habían sido niños, o sea, de por sí ya lo que había hecho era horrible, ¿no? O sea, sí. Toda la forma en la que los mataba y todo lo que hacía con los cuerpos. Pero además, o sea, el hecho de que esos cuerpos fueran de niños y de niñas. Sí, o sea, sí, de hecho la víctima de mayor edad tenía 45 años, o sea, sí llegó a matar muchos adultos, pero muchos también eran niñas pequeñas, sí. Eran adolescentes, eran jovencitos que pues de repente se los encontraban en la parada del camión o en el tren, muchos de sus asesinatos fueron en el tren de Rostov, que simplemente estaban ahí, ¿no? Yéndose a casa o yendo a un lugar o lo que sea. Entonces creo que eso es el doble de horrible, ¿no? Creo que más que nada es porque un niño no se defiende. Como el tipo fortachón que mató, pues le arrancó casi un dedo. Y dices, bueno, él tuvo la oportunidad. Obviamente se estaba enfrentando a un monstruo, ¿no? A un monstruo lleno de rabia, lleno de ira, que obviamente... Y armado, además. Y armado. O sea, y una persona que ya tiene experiencia en esto de matar. Pero dices, ok, casi le arranca un dedo. Se defendió. Pero un niño, ¿qué hace? Un niño llora, un niño pide a su mamá, grita por auxilio. O sea, creo que eso es lo que lo hace más como doloroso o más terrible, el hecho de que ataquen a un pequeñito. Y pues bueno, pues sí, como dice Ivette, no contamos mucho del juicio, pero la verdad es que el caso seguramente la mayoría de ustedes ya lo conocía, o sea, porque sí es de los casos más conocidos. Yo, de hecho, la primera vez que lo escuché, y la verdad no recordaba mucho, fue en esta exposición de asesinos seriales. Sí, la que está en Guadalajara. Ajá, ahorita pues ya se hizo tal cual el Museo Ocampo, en el centro de Guadalajara. En ese tiempo yo lo había visto en el Refugio, en Tlaquepaque, ahí cerca del Parián, pues en el centro de Tlaquepaque. Y fue la primera vez que lo escuché y están padres esas exposiciones porque tienen como que deberíamos ir a la que está acá en el museo en Ocampo. Tienen como que los monos ahí, ¿no? Como pues son maniquís, no sé qué sean. Es como hacen de los asesinos que te cuento, tienen como una recreación de la escena. Con pues obviamente con escenografía, pero también tienen, creo que según yo son figuras de cera, no son maniquís como tal. Creo que algunos, no estoy seguro si sean cera. Pero bueno, son monos, ¿no? O sea, están ahí. Pero sí, tenían la de Chikatilo encerrado en la jaula. Yo acuerdo que sí, estaba encerrada en la jaula, ¿no? Y había, no sé, una pantalla y se veían como que imágenes del juicio. Y no sé si sigan manejando la misma dinámica, pero en ese tiempo te daban tal cual un MP3, sí. Unos audífonos, y ahí ibas escuchando la historia, tal cual era como un podcast, pero pues así como más súper profesional, ¿no? Te contaban la historia tal cual. Y más resumida, claro. Y era como de, pasa a tal sala, ¿no? Y ya pasabas y ya era como, y ya te contaban el caso de la representación que veías ahí. O sea, la representación hablando, o sea, de verdad que son muñecos, o sea, no eran actores. No. Son muñecos, nada más. Pero sí recuerdo que estaba de Chikatilo así en su jaula. De hecho, si son de Guadalajara o tienen la oportunidad de venir a Guadalajara y les interesa esto, el Museo Ocampo estaba, la verdad, muy padre. No sé, han cambiado de temáticas 2 veces. Llegaron con 8 asesinos y luego cambiaron
por otros 8, no sé cuáles están actualmente. Había también de... El Museo de la Tortura. Instrumentos de tortura también. Así que si no han ido y les gusta esto y tienen la posibilidad de... O sea, son de Guadalajara o están cerca de Guadalajara, pásense. La verdad es que creo que está muy barato. Creo que es 80 pesos Sí, algo así. De hecho, el ¿sabes? recorrido. Creo que deberíamos igual tratar de contactarlos, a ver si también podemos meterlos a las entrevistas. Incluso sería interesante, porque por ahí vi que tenían otro proyecto, uno de... Creo que sí era de escénica, o sea, de artes escénicas. O sea, de pues una obra, una representación así, un recorrido de terror, algo de ese tipo. Creo que también tenían otros proyectos así paralelos, entonces estaría cool. Sí, vamos a ver si los contactamos y si no, igual, nada más búsquenlo así, Museo Campo Guadalajara. La exposición está muy chida y conocen muchas historias. Y la verdad es que ver a los muñecos y digamos que pues toda la escenografía se siente padre, es como adrenalina, es como medio impactante, porque al mismo tiempo estás escuchando todo lo que hizo y cómo fue que sucedió. En el caso de Chikatilo se concentraba mucho en el juicio, porque les digo que el juicio fue de verdad un show, pero está muy padre, así que vayan, tienen nuestro like. Sí, y nosotros sí deberíamos ir pronto también. Sí. Y bueno, pues esperemos que se hayan entretenido escuchando este caso y escuchándonos a nosotros otra vez con otro caso después de algunas un rato. Semanas. Por eso está tan largo, para que... Sí, también habíamos pensado en dividirlo, pero le dije, no, ya tenemos un rato sin pasar los episodios y luego todavía les vamos a condicionar el final y luego no vaya a pasar lo de la masacre de Colombia otra vez. Que se subió en 3 meses. Como 3 meses, entonces mejor aquí tienen ya el caso completo y... Pues cuéntenos ustedes qué piensan de este caso, alguna información que sepan, porque también pues muchas veces hay miles de fuentes y todos le cambian cosas, entonces... Y aparte todas esas son traducciones del ruso. O sea, este artículo fue una traducción del ruso, traducción del inglés, traducción al español. Entonces sí, hay cosas que tal vez no queden perfectas. Pero sí, recuerden que siempre nos pueden dar su opinión, si conocen algo más. ¿Qué opinan? ¿Qué les gustaría saber? ¿Cómo se sientan al respecto? Cuéntenos todo. Sí, pues esperamos sus comentarios, ya saben, en YouTube, en Instagram, en Facebook. En YouTube generalmente sí nos dejan más comentarios. Pero pues sí, ya saben, por acá los leemos. Y pues ya no creo que sería todo ahora sí. Sí. Pues sí, nos vemos el siguiente martes en entrevista y esperamos la próxima semana en un episodio nuevo. Transmitiendo no en vivo de Guadalajara para el internet, yo soy Yvette Padilla. Y yo, Efren Cabañas. Detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda. Buenas noches.